Vamos ahora a información en el mundo, donde el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la detención de 3 generales que planeaban derrocarlo. Mientras el gobierno de Kiev sufre de su primera crisis de gobierno tras la renuncia del ministro de Defensa. Blue Medical, para sentirte bien, presenta. En el panorama mundial, esta medida sigue a semanas de violentas protestas contra el gobierno que ha cobrado 36 víctimas mortales, siendo los peores disturbios del país durante una década. Maduro no nombró a los oficiales, pero declaró que ambos tienen vínculos directos con la oposición. Hablamos 3 generales de la aviación que veníamos investigando gracias a la poderosa moral de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 3 generales que pretendían alzar la Fuerza Aérea contra el gobierno legítimamente constituido. En otra información, un día después que la moneda rusa se introdujera oficialmente en Crimea después de su anexión a Rusia, las autoridades ya utilizan el rublo para realizar sus pagos. Tras el control militar del territorio y la anexión política, Rusia afianza su presencia en Crimea con la introducción del rublo como moneda oficial. La circulación de la divisa rusa es muy escasa aún por la inexistencia de cajas registradoras y programas de contabilidad capaces de leer la nueva moneda. Grandes columnas de fuego y humo se observaron a kilómetros de distancia por un gran incendio desatado en un complejo de departamentos en el centro de la ciudad de Houston, Texas, en Estados Unidos. Los bomberos atendieron la emergencia y de momento se desconoce la causa del siniestro. Las autoridades de Perú informaron que unos 60 turistas, en su mayoría de Israel, fueron arrestados en un parque arqueológico incaico de la ciudad de Cusco. La policía informó haber escuchado música y gritos destemplados en lo que describieron como una fiesta frenética con drogas y alcohol. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, confirmó que su gobierno pondrá fin al acopio masivo de datos telefónicos que realiza la Agencia de Seguridad Nacional NSA y confió en que eso responderá a las preocupaciones ciudadanas sin afectar la lucha terrorista. 4 sujetos fueron arrestados por presuntamente realizar lo que para muchos sería una locura total, al saltar en paracaídas desde el tope del One World Trade Center, un edificio de 104 pisos de altura. Esto es todo en la información internacional. Soy Alejandra Martínez. Que pase buena noche. Blue Medical, para sentirte bien, presentó. Y aquí en Guatemala, el gobierno de Taiwán contestó los cuestionamientos del gobierno sobre los sobornos hechos a Portillo. La embajada se limitó a contestar sobre los señalamientos y deja más dudas que respuestas. Por medio de una carta y un documento de 10 páginas, la República de China en Taiwán respondió de forma escueta a la exigencia del gobierno guatemalteco de rendir cuentas por la declaración del expresidente Alfonso Portillo ante un juez estadounidense, donde reconoció que Taiwán lo sobornó a cambio de reconocimiento diplomático. La carta, firmada por el embajador Adolfo Zung, mencionó que respondían ante las declaraciones vertidas por Portillo, pero dentro del informe Taiwán se limita a contar que al inicio de la gestión de Portillo en 2002 cooperaron en 2 proyectos de libros de texto. Se trató de uno para profesores de las escuelas primarias y el segundo, las bibliotecas presidenciales para la paz. En ninguna parte del documento se acepta la entrega de dinero al expresidente. La vamos a analizar y si hay algún requerimiento más que pedirlo, pues con mucho gusto nosotros lo vamos a hacer. Ahora el Ejecutivo verificará la información obtenida por la vía diplomática. Nosotros sí esperamos también la carta y vamos a ver, después de analizarla, si es que tenemos que o pedir más información o tomar alguna otra decisión. Mientras tanto, el presidente descartó que el momento sea propicio para pensar en una relación comercial con China continental. Aquí no podemos hablar nosotros ahorita, decir, vamos a dejar las relaciones que tenemos con Taiwán y vamos a abrir las relaciones con China, porque los 2 países están de acuerdo en mantener el estatus que hasta el momento tienen. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Juan Carlos Pérez. Más noticias. El Congreso de la República juramentó a los relatores contra la tortura. Los 10 comisionados, 5 titulares y 5 suplentes, tendrán un periodo de gestión de 3 a 5 años. Entre los nombres de los relatores juramentados por el Pleno de Diputados destacan Otto Marroquín, Antonio Pivaral, Carlos Solórzano, Silvia Villalta, Hilario Roderico Pineda y José Antonio Meléndez, entre otros profesionales. La juramentación se da luego de 2 años de espera y la comisión espera iniciar labores en las próximas semanas. Y en Guatemala, según se informó, se comete tortura sin que existan datos de los hechos y acciones que prevengan este delito. Por ello, fue conformada la Oficina contra la Tortura, que deberá identificar los sitios donde las víctimas son torturadas y reciben tratos
crueles. Con el nombramiento de los 5 relatores para integrar la oficina del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, organizaciones que abordan la prevención de estos hechos demandaron el presupuesto destinado para el trabajo de la oficina, orientado en la prevención y supervisión de los lugares donde se podría estar cometiendo tortura. Uno puede encontrar que en los medios de comunicación se encuentran notas sobre que, por ejemplo, aparecen personas con señales de violencia y en muchas ocasiones son señales de tortura. A criterio de las organizaciones, las cárceles, centros de rehabilitación, hospitales, albergues a migrantes y de resguardo de la niñez se viven estos hechos. La oficina tiene que crear en este momento un sistema de visitas para los centros de internamiento, pero también hacer un análisis más completo y complejo de lo que es la tortura. A partir de esto poder identificar los elementos que en el país existen como tortura y poder así dar soluciones para la prevención de la misma. Cifras oficiales del INASIF muestran que un asesinato ocurrido cada 5 días se comete tortura a las víctimas, lo que refleja anualmente 60 casos, en su mayoría tomados solo como hechos de violencia sin que se persiga o denuncie la tortura. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Juan Carlos Pérez. Bueno, en un mes Guatemala tiene un plazo definitivo que determinará si vamos o no nuevamente a un diferendo internacional con Estados Unidos por el acuerdo comercial, esta vez por el tema laboral. Esto veremos en nuestro segmento económico. A un mes que vence el plazo para que Guatemala cumpla con la hoja de ruta en el tema laboral por denuncias interpuestas en el marco del acuerdo comercial con Estados Unidos, el tema sindical continúa complicado. El 25 de abril el país norteamericano emitirá un dictamen de verificación para determinar si el gobierno cumplió o no. El ministro asegura que se ha realizado el 100%, pero los sindicalistas opinan lo contrario. Bueno, nosotros lamentamos que nuevamente el país se dé a conocer a nivel internacional, no por cosas positivas, sino por negativas, y en este caso precisamente porque el gobierno y especialmente los patronos en Guatemala no cumplen las leyes laborales, no cumplen la libertad sindical ni la negociación colectiva, y precisamente pues está venciendo el plazo que el mismo gobierno de Guatemala se puso para poder cumplir todos los requisitos. Y hoy las denuncias continúan. Sí, efectivamente, el día de hoy pues, se llevó una audiencia en la Inspección General de Trabajo, donde los trabajadores del sindicato de trabajadores de la empresa COA Modas nuevamente pues, llevan ahí a los patronos para que cumplan el convenio colectivo que en su momento pues, se firmó a través de una ordenanza del juzgado que conoce el caso, el juzgado de trabajo, pero que lamentablemente la empresa pues, continúa haciendo de las suyas en el sentido que no cumple lo que está plasmado en este convenio. Si Estados Unidos nos lleva a un panel arbitral, la sanción alcanzaría los $15 millones. El tipo de cambio es 7.72 el dólar y 10.67 el euro. Síganos en Twitter. Buenas noches, soy Mónica Bando. Pausa publicitaria, pero al volver, El Progreso, Jutiapa se convierte en el primer municipio en brindar agua 100% potable en Guatemala. Una gran oportunidad para todos los vecinos. Con eso y más, volvemos.